Empezamos ya el tiempo que dedicamos a la entrevista y hoy hemos invitado a la portavoz adjunta de los socialistas. Buenos días. Hola, buenos días. Empezamos ya el tiempo que dedicamos a la entrevista y hoy hemos invitado a la portavoz adjunta de los socialistas. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, Leticia Soria, usted asume este cambio de papel, ¿no?, dentro de esa reestructuración del Grupo Socialista. ¿Cómo asume este cambio, este nuevo encargo? Hemos visto cambio de caras y, sobre todo, no sé si hay un cambio de estrategia también de cara a lo que resta de legislatura. Bueno, pues la verdad es que estoy muy agradecida por esa confianza que se ha depositado en mi persona. La afronto con muchísima ilusión, pero también con muchísima responsabilidad. La verdad que es un honor el poder seguir representando a los ciudadanos en las Cortes de Aragón y además hacerlo bajo el paraguas de defender los valores y los principios y las propuestas que pone encima de la mesa mi partido. Va a haber un cambio de estrategia porque estamos a mitad de legislatura, además un año sin presupuesto, ¿no?, que ya se asume que habrá que pensar en 2026. Bueno, no sé si un cambio de estrategia, pero desde luego que nos vamos a tener que ir amoldando conforme van pasando las circunstancias, pues está claro, ¿no? Porque tú muy bien lo has dicho, nos encontramos en un momento en el que estamos en una prórroga presupuestaria y eso, pues la verdad que es una anomalía, como anómalo fue también que estemos ante el gobierno que menos duró, podríamos decir, que fue un año, yo creo recordar, o incluso poco menos, en ese pacto de Vox con Partido Popular. Por tanto, yo creo que ha sido uno de los menos pactos o gobiernos que han durado, pero también estamos ahora en un momento de prórroga presupuestaria con todas las consecuencias que eso, pues a nivel de políticas, actuaciones y cumplimiento de lo que tiene que ser el representar y solucionar la vida, los problemas de los ciudadanos, pues conlleva, ¿no? Usted dice que afecta, ¿no?, a algunas partidas, a proyectos, inversiones, esa situación de prórroga. Es verdad que desde el Gobierno defienden que tienen un buen presupuesto y que, bueno, que no se va a poner en riesgo ninguna de las subvenciones. Y además es una situación parecida, por ejemplo, a la que se da en el Gobierno central, ¿no?, un presupuesto prorrogado, que es lo que tiene también Pedro Sánchez. Bueno, pues fíjate si lleva cosas negativas o al menos una situación en la que nuevamente el Partido Socialista vamos a tener que mostrar nuestra responsabilidad como partido y que realmente estamos aquí para representar a los ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad autónoma, y es que el próximo pleno vamos a tener que manifestarnos a favor, en contra o abstención de un decreto que viene a ser consecuencia de esa prórroga presupuestaria en la que estamos en estos momentos. Dependiendo de lo que hagamos ante ese decreto, vamos a poder reactivar subvenciones para asociaciones, para entidades, con lo cual ahí tenemos una primera consecuencia de esa prórroga presupuestaria y que además, al estar en minoría, va a tener que ver qué hacemos el resto de grupos. Por tanto, yo creo que ahí es donde vamos a tener que demostrar si realmente estamos aquí para defender y representar el interés y la mejora de la calidad de vida y solucionar los problemas de los ciudadanos y ciudadanas, o a qué hemos venido a la política. ¿Y ya han pensado que van a votar o lo van a condicionar a algo? No, nosotros no vamos a condicionar nada. Nosotros hasta el jueves que viene tenemos que revisar todo lo que es ese decreto, verificar que están todas las cuestiones que nosotros deberíamos de entender que tienen que estar y de alguna manera, pues en la próxima reunión de grupo que tenemos, como todas las semanas de pleno, pues ahí debatir y ver qué situación adoptamos como grupo, pero desde luego va a ser una posición como la que venimos siempre demostrando. Lo cómodo a lo mejor para nosotros no sería ni siquiera mirar ese decreto y decir no, que es lo que ellos de manera automática están haciendo, como vemos en el Congreso de los Diputados. Pero nosotros somos diferentes, somos un partido responsable, un partido con responsabilidad de Estado y que realmente estamos en política para intentar mejorar la vida de los ciudadanos y por eso, con responsabilidad, vamos a coger y a estudiar este decreto para el próximo pleno. En este pleno del jueves le van a preguntar a Azcón cómo es la coordinación entre sus departamentos, qué les preocupa, ¿no?, qué le van a poner en cuestión, qué le van a preguntar. Sí, nos preocupa que nos estamos encontrando con un nuevo periodo en el escenario político de Aragón muy diferente a lo que venía pasando estos años atrás. Hemos vivido, a pesar de esas dificultades que también han existido para gobernar con ese incluso cuatripartito que vimos en la legislatura pasada, hemos visto que nos encontramos ante un presidente que se ha radicalizado,
que ha llevado a Aragón a la ruptura de consensos básicos, que lo tenemos más mirando a lo que pasa en Madrid, a lo que pasa en el Congreso de los Diputados, que lo que pasa en la propia comunidad autónoma, que es la que tiene que representar y por la que tiene que estar trabajando. Y eso ha hecho que nosotros detectemos que hay mucha descoordinación entre los diferentes departamentos del Gobierno de Aragón. Y el ejemplo lo hemos visto estos días con la fruta. Esa descoordinación entre el Departamento de Educación, el Departamento de Agricultura, ha llevado pues, a que estemos dando a los chicos y chicas de colegios una fruta que no está con una calidad que debería de darse, pero por otro lado también que no aboga por esa cercanía y por la defensa y apoyo a los agricultores aragoneses. Por eso supone, bajo nuestro punto de vista, una dejadez absoluta. No están controlando ni están encima de los problemas que tiene la comunidad autónoma de Aragón. ¿Por qué? Porque se está con la vista a lo que es el Gobierno de España, a confrontar y a absolutamente confrontar por confrontar, negarse absolutamente a todo. Precisamente en esta confrontación hay una próxima conferencia de presidentes. Desde aquí, desde Aragón, decía el presidente Azcón o la vicepresidenta que temen que hay temas fundamentales que no se van a tratar. Por ejemplo, esa financiación autonómica, ¿no?, que beneficiaría tanto a Aragón. ¿Ustedes les preocupa que esa reforma del sistema de la financiación no vaya a ir, por ejemplo, a ese próximo encuentro? A mí, fíjate, que lo que más me preocupa de ese encuentro es el talante con el que se va a ir. Se va a ir con predisposición de dialogar, de acordar, de altura de miras, de realmente querer entre todas las comunidades autónomas poner encima de la mesa un problema que es evidente, que es el de la financiación autonómica, o realmente ya tenemos las conclusiones sacadas antes incluso de que se celebre esa conferencia de presidentes. Por supuesto que tenemos un problema con la financiación autonómica, es que es un marco que se elaboró hace una serie de años que no da solución a la problemática que tenemos en estos momentos. Y cada comunidad autónoma tiene sus singularidades. Y si queremos que eso, de alguna manera, seamos capaces de poner en marcha un nuevo modelo de financiación autonómica, habrá que tener altura de miras. Y eso es a mí lo que me preocupa. Yo no sé si el Partido Popular va con esa actitud y con esa capacidad de diálogo y de acuerdo o va a confrontar. Y además también me choca muchísimo que hayamos tenido o hayan tenido la posibilidad durante unos años atrás de esa mayoría absoluta que tuvo el Partido Popular con el señor Mariano Rajoy para poner encima de la mesa de una manera valiente este problema e intentar resolverlo, porque ya en ese momento estaba dejando ver que tenía flecos que no estaban dando solución a los problemas que había en ese momento. Oiga, y no lo hizo. Pero es que por otro lado también están criticando la propuesta del Gobierno de España, de que no les gusta, pero tampoco conocemos cuál es la propuesta del Partido Popular. Por tanto, yo creo que es importante el talante con el que se vaya a esa reunión, el querer de verdad llegar a una solución, el ir con altura de miras y con propuestas para entre todos ser capaces de dejarse pelos en la gatera a todas las comunidades autónomas, porque lo van a tener que hacer y si no será imposible llegar a una solución que de alguna manera haga que todas las comunidades autónomas se encuentren a gusto. Ya que hemos abierto un poco el capítulo nacional y al final se escucha también día a día en los plenos, en las Cortes de Aragón, tenemos a un Partido Popular que le pide a Sánchez que convoque elecciones ante ese difícil equilibrio de fuerzas, ¿no?, que se ha instaurado en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo ve esta situación? ¿Habrá elecciones anticipadas? También el Partido Popular ha adelantado su Congreso, ¿no?, para este verano. Bueno, pues, en fin, es una opción que tanto el presidente Sánchez como en esta comunidad autónoma el señor Azcón tiene entre sus facultades el poder llevar a cabo una convocatoria anticipada de elecciones. Yo no sé si en estos momentos es una solución que pueda ser la adecuada. Es verdad que aquí estamos en Aragón en la mitad prácticamente de la legislatura. Estamos en un escenario sin presupuestos, ni siquiera se ha presentado un documento presupuestario que nos haya podido gustar más o menos. Desconocemos absolutamente todo. Damos por hecho que no va a haber presupuestos en el año 2025, pero también la incógnita es qué va a pasar en el 26, porque ese documento presupuestario tendría que estar presentado en octubre para que lo conociéramos todos los grupos y la duda es lo que no ha podido solucionarse y llegar a acuerdos ahora, dentro de 3 meses va a poder llevarse a acuerdos. Hay muchos temas en los que se puede llegar a acuerdos, por ejemplo, en las Cortes, volviendo un poco, ¿no?, tienen que legislar ahora en cuestiones de vivienda y hay cuestiones también que me gustaría poner el foco de temas que se han revisado de la legislatura anterior. Es decir, por ejemplo, se han derogado artículos de una ley de agricultura familiar que ustedes impulsaron
impulsaron desde el Gobierno. Ha habido cambios en custodia compartida. Bueno, en renovables también se ha cuestionado ese despliegue, ¿no?, que se ha hecho especialmente durante los 8 años de Gobierno socialista. Han hecho cierta autocrítica, ven cierto cuestionamiento del trabajo que se ha hecho hasta ahora, un cambio de rumbo que nos depara. Pues fíjate que con esas modificaciones que comentas, yo lo que veo es una contraposición de modelos. Al final se trata de eso, una visión que es la que hemos estado viendo en ese Aragón de desarrollo económico, de poner a Aragón en el mapa de la logística, de las renovables, en darle un giro de 180 grados a como en el 2015 encontramos esta comunidad autónoma de cara a las renovables, que teníamos un montonazo de sentencias que teníamos que ejecutar y pagar porque no estábamos cumpliendo lo que la ley nos obligaba a hacer, me estoy refiriendo sobre todo con el impuesto al sol y demás. Dieron un giro de 180 grados. La legislatura anterior se tenía muy claro el proyecto de la comunidad autónoma hacia dónde se quería avanzar y dónde queríamos poner a Aragón. Y sin embargo, en estos 2 casi años que llevamos de la legislatura del señor Azcón, yo lo que veo es un presidente que vive de rentas, porque compartirá conmigo que en 1 año y poquitos meses pues todas las inversiones y todas las iniciativas empresariales que están llegando a Aragón, pues hombre, de un día para otro estas cosas todos sabemos que llevan mucho trasfondo y que esas semillas fueron plantadas en la legislatura anterior y que bueno, ahora ha tenido la suerte el señor Azcón no solamente de heredar esas inversiones, sino incluso aprovecharse de unos fondos europeos que han sido fundamentales para poder poner en marcha todas estas cuestiones cuando en ese impasse, antes de que fuera presidente el señor Azcón, pues lo veíamos en esa peregrinación que hacía a Bruselas para impedir que llegaran unos fondos a Aragón, que precisamente son los que ahora le están permitiendo a él desarrollar muchas de las iniciativas que venían de la legislatura anterior. Por tanto, yo creo que se trata más de concepciones diferentes, de modelos diferentes, contrapuestos, y las formas son muy importantes. Ahí sí que ha habido un giro muy importante de cara pues, esa ruptura de los diálogos, de los consensos, del confrontar por el confrontar, y eso sí que está dificultando la actividad parlamentaria. Pues nos quedamos sin tiempo. Ha sido muy interesante, le volveremos a invitar, pero lo dejamos aquí. Muchas gracias, Leticia Soria, por venir. Perfecto, muchas gracias. Cuando quieran, aquí estaré. Gracias. Gracias.